¿Alguno de ustedes cree que existe la buena música? Seguramente muchos de ustedes han contestado con un sí, pero ¿cómo creen entonces que se puede saber si algo es bueno o si algo es malo? ¿De qué depende? La mayoría de las veces parece que solo depende de tus gustos. Es decir, que si te gusta, pues obviamente debe ser bueno. Pero si no te gusta, entonces ¿es malo? ¿O dirías que simplemente es algo que no encaja con tus preferencias? Si es la segunda opción, puede que estés de acuerdo que no hay mala ni buena música, solo distintos gustos, ¿no? O tal vez, eres capaz de reconocer la calidad de alguna composición o artista, a pesar de no ser de tu agrado. Y si es así, entonces sí debería de haber algo que podemos admirar y apreciar en la música de manera objetiva. Pero, ¿qué es? ¿Es la habilidad? ¿La dedicación? No creo que a la mayoría de las personas les cueste trabajo reconocer cuando alguien demuestra habilidad o talento. Lo difícil es cuando uno se pregunta, ¿quién tiene más? ¿Quién es mejor? Y entiendo que la música no es una competencia, pero veo a mucha gente frecuentemente tener este tipo de conversaciones y por eso la pregunto. Entonces, ¿creen que se puede saber si un músico o un grupo es mejor que otro? Y únicamente enfocando la respuesta alrededor de la calidad técnica, nada más. Si lo vemos de esta manera no suena muy imposible hacerlo, pero con tantos distintos instrumentos es muy complicado hacer una comparación. Si de por sí es complicado hacerlo aun cuando se trata de dos músicos que tocan el mismo instrumento y el mismo género. Pero aún así sí hay veces en donde las diferencias en habilidad son muy notables. Y por algo también tenemos la denominación de virtuoso. Pero este no es un título que alguien consigue solo porque toca muy bien. Porque aunque alguien interprete perfectamente una pieza, también se toma en consideración la dificultad para tocarla. Pero, ¿cómo determinamos si una pieza es complicada o sencilla de tocar? Pues para entenderlo adecuadamente, es necesario entender cómo funciona el instrumento y el rigor técnico que te exige un tema en específico. Pero, con lo que ustedes entienden o no entienden de la música, ¿cuál sería la música más complicada que pueden imaginarse? ¿O cuál sería la más sencilla? ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en música complicada? ¿Algo que va más allá de su comprensión? ¿O quizá algo con un ritmo muy veloz? La velocidad es de las virtudes principales en la música. Bueno, al menos la más llamativa. Yo creo que con la música podemos separar la complejidad en dos distintas categorías: la complejidad técnica y la complejidad conceptual. Y no me refiero al concepto ideológico, que trata más de asombrarnos con temas que intentan ser profundos o inteligentes. A lo que me refiero es al concepto teórico de la música, es decir, qué tipos de escalas se utilizan, los acordes, los ritmos y también cómo se usan. Primero voy a empezar por explicar la complejidad técnica, pero también antes de eso voy a definir cuál es el objetivo que se busca lograr a partir del uso de estas técnicas, y ese es adquirir claridad tonal y rítmica. Y sí, ya sé, es una descripción bastante resumida, pero sí nos ayuda en parte a determinar lo que es sencillo y lo que es difícil. Y se los explicaré con estos ejemplos. Sacarle un tono claro al piano es muy fácil. Hasta los gatos pueden hacerlo. Es un instrumento que te recibe de manera placentera. Pero también creo que la mayoría entiende que para tocar una pieza con este instrumento no basta solo usar tus dedos índice. Por lo que el reto con un piano no se encuentra en reproducir un tono. Se encuentra en adquirir la capacidad técnica con tus manos para seguir el ritmo sin quedarte atascado en alguna parte. Por otro lado, el violín es una historia muy distinta. Es de los instrumentos melódicos más versátiles que hay, pero también uno de los más difíciles en aprender. Para empezar, la posición del instrumento es extraña. Después de eso, hay que aprender a sujetar el arco, y eso por sí solo es toda una aventura. Pero ya después de ingeniárselas para agarrar el arco apropiadamente, sacarle un tono claro al instrumento es también difícil.
Y para variar, las notas ni siquiera están separadas, por lo que también necesitas desarrollar un buen oído lo más rápido posible. Y todo esto solo para aprender a tocar lo mínimo. Solo piense en cuánto creen que se tardarían en aprenderse la melodía de Estrellita, Estrellita en un piano teniendo cero experiencia. Más que nada sería un juego de memoria y ya. Pero con el violín podrías tardar varias semanas. Digamos que no es el instrumento más adecuado para tomarse como un hobby. Pero continuando. Otra característica que tiene el violín es su versatilidad tonal. El piano únicamente tiene dinámica en el volumen. Más allá de eso, realmente no hay mucho que puedas hacer para alterar su tono, a menos no de manera tradicional. Pero con el violín sí hay una selección de técnicas para obtener sonidos distintos. Por ejemplo, está el pizzicato, que es tocar las cuerdas con el dedo similar a lo que se hace en un contrabajo. Y esto produce un tono muy breve y percusivo por la tensión y longitud en las cuerdas que son muy cortas. Luego está el spiccato, que también tiene un sonido percusivo, pero este se consigue con el arco, dejándolo caer a cierta altura para que reboten las cuerdas. Después también tenemos el colegno battuto, que es un concepto similar al anterior, solo que ahora, en vez de tundir la cuerda con el cabello del arco, se hace con la madera. Y el colegno trato es similar a un arqueo normal, pero también usando la parte de la madera en el arco. Y tengo entendido que sacar un tono claro con esta técnica es muy complicado. Afortunadamente no son técnicas tan comunes, por lo que no es tan necesario aprenderlas. Pero bueno, aparte existen otras técnicas que el violín utiliza, pero que también son universales entre otros instrumentos, como por ejemplo el vibrato, que básicamente es hacer vibrar el tono. El trémolo es una técnica generalmente de alta velocidad que genera una fluctuación en la dinámica del volumen en una sola nota. Y esta es un poco más exclusiva para instrumentos de cuerda, pero también se puede usar en instrumentos percusivos como el xilófono o la marimba. Luego también tenemos a los trinos o trills popularmente conocidos, que son similares al trémolo pero alternando entre un semitono o un tono entero. Ahora, la dificultad de estas técnicas puede variar dependiendo del instrumento que estás tocando y quizá también de la persona. La experiencia individual sin duda también influye en la respuesta de qué técnica es más difícil, pero sí existen niveles que la gente suele asociar con técnicas o temas específicos. Por ejemplo, tenemos el nivel básico, el cual yo describiría como la habilidad mínima que se necesita para hacer sonar al instrumento de forma apropiada. Y la mayoría de las técnicas tienen un principio básico, incluso las que son más complejas. Por ejemplo, el slap es considerado una técnica avanzada en el bajo. Pero esta asociación probablemente existe porque no es la técnica convencional para tocar el instrumento y además porque sí es más difícil de aprender. Aunque tampoco vayan a creer que es fácil aprender a tocar con los dedos. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. La dificultad de la técnica no es lo que la convierte en algo básico o en algo avanzado. De lo contrario, tocar con el arco sería una técnica avanzada, a pesar de ser básica para el violín. Por ejemplo, el tapping, otra técnica considerada como avanzada, es elemental para el Chapman Stick. Yo no dudo que sea difícil de aprender, pero sigue siendo básico para este instrumento. A veces la gente se impresiona mucho cuando se usa una técnica en particular, y más cuando son poco comunes, pero yo les recomendaría no dejarse llevar tanto únicamente por la técnica y mejor apreciar la forma en que se usa. Sí tiene sentido eso, ¿no? Pero bueno, creo que me estoy desviando un poco nuevamente del tema. Nos quedamos en el nivel básico. De hecho, ¿saben? Creo que se podría explicarlo todo de forma más directa usando una analogía. Entonces, digamos que el nivel básico es como la primaria, en donde te introducen a un número de temas generales. El siguiente nivel, que sería el intermedio, sería como la secundaria y la preparatoria, en donde se manejan varios de los mismos temas generales, pero con una visión más detallada y profunda.
Luego viene el nivel avanzado, que sería el equivalente a tomar una licenciatura, que trata en tener un desarrollo más enfocado y que también va más de acuerdo con tu estilo. Y el último nivel sería el experto, que sería como tomar una maestría o un doctorado en donde se busca tener un dominio más especializado. Me parece que esto lo simplifica un poco. Ya dependerá de ustedes cómo lo interpretan, porque al final, a pesar de que sí hay instrumentos más difíciles de aprender o técnicas más elaboradas, categorizarlas a todas es complicado. No voy a decir que es imposible, pero al parecer para mí sí lo es. Creo que por encima de todo se necesita mucha experiencia y posiblemente más de la que cabe en una sola persona. Ahora, todavía hace falta también explicar la complejidad conceptual, pero para no hacer esto innecesariamente largo y aburrido, vamos a darle pausa por ahora para continuarle después. Ahora, si hay un comentario con el que quisiera terminar esto. De todas las técnicas que hay, sin importar qué tan difíciles sean de aprender o de tocar, todas te van a exigir varias horas de práctica si deseas dominarlas. Por lo que cuando tú escuches a alguien tocando y lo hace de una forma que parece sencilla, entiendan que tiene menos que ver con la dificultad y más con la dedicación. Y por cierto, venderle el arma al diablo no es un método que funciona. Créanme, ya lo intenté yo. En fin, yo me despido. Hasta la próxima.